Bienvenidos todos, mi nombre es César Sesquiara, soy estudiante universitario de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú y esto es Camino Contextual, un podcast que busca a través de la divulgación generar mayor interés en la psicología clínica. De la mano de otros profesionales hablaremos desde el único enfoque válido y confiable que existe en esta profesión, es decir, desde un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro trayendo el 10º episodio de esta aventura llamada Camino Contextual, donde junto a mi invitada estaremos hablando sobre la terapia dialéctico-conductual y sus aplicaciones. En esta ocasión, pues me complace tener a alguien de casa, de acá de Perú. Ella es la psicóloga Wendy Rojas. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Perú y candidata a magíster en terapias contextuales por la Universidad Internacional de Valencia. Cuenta con especialización en la terapia dialéctico-conductual por el Centro Contexto de Perú y ha sido formada en psicoterapias conductuales, cognitivas y contextuales por el Instituto de Terapias Cognitivo-Conductuales de México, ITECOC. Asimismo, complementó su perfil con entrenamientos en FAB, el protocolo BAT, el protocolo LRAM, también el de exposición prolongada y los protocolos de DBT exposición prolongada y DBT para adicciones a través del Centro Contexto, DBT Latinoamérica y DBT Iberoamérica. Actualmente es terapeuta, lleva desde el 2020 desempeñándose como terapeuta y también se desempeña como docente en el Instituto Peruano de Psicología Contextual, Dirección Valiosa. Aquí dicta formación a estudiantes de pregrado y posgrado y también capacita a equipos de centros de salud mental comunitaria. Es autora y coautora de algunas publicaciones en Scopus y artículos adaptados de DBT para TLP. Ha participado como ponente desde el 2017 hasta el 2025 en temas alrededor de lo que es la psicoterapia conductual contextual, activación conductual, rumia, autolesión, trauma y desregulación emocional. Dicho esto, bienvenida Wendy a Camino Contextual. Gracias, César. Respiro. Sí, ha sido un poco No, extensa la presentación, pero bueno. había que resumirlo. Gracias por tan extensa presentación. Y va a seguir creciendo, imagino, con el tiempo. Y espero también que sea así. Ojalá, esperemos. Bueno, Wendy, cuéntame cómo nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo llegamos al Bien, camino? estamos bien. Hace calor por aquí, así que el calor abruma mucho. Sí, acá me encuentro con el ventilador a un lado. Quizás no se escucha por el micrófono, pero felizmente tengo el ventilador un poco para sopesar esta. Bueno, ahorita actualmente estamos en verano acá. Para cuando salga el episodio, más o menos entiendo de que todavía va a haber algo de calor, pero igual, pues para que lo podamos entender, ¿no? Bueno, comencemos el camino de hoy. Quisiera preguntarte, Wendy, acerca de tu trayectoria. ¿Cómo es que llega Wendy Rojas a la psicología? ¿Cómo abrazas esta profesión? Bueno, eh, ok, yo llego básicamente ya influida con toda mi familia. Tengo muchos familiares que ya son psicólogos. De todas maneras, yo sabía que quería una rama muy direccionada a la salud. Mis papás tienen una carrera direccionada a la salud, entonces por ahí me inclinaba un poquito a eso. Sabía que quería algo relacionado con la clínica muy directamente para tratar con consultantes. Y ya cuando estaba trabajando en un colegio, porque trabajé por ahí 4 años aproximadamente, supe pues que quería dedicarme netamente a lo que es la intervención, porque pues lo veía que era como el nicho donde sí se podía hacer algo, ¿no? Bueno, Ujú. entonces llegamos a la psicología, pues tuvimos un entorno que favoreció el que podamos por ahí ir curioseando, en este caso con lo que sería entender a las personas, que creo que es por ahí lo que la mayoría cuando empieza la carrera es lo que por ahí responde cuando dices, ¿por qué elegiste esa carrera? Ah, quiero entender a las personas, quiero ayudar a las personas. Entonces tuvimos ese ambiente que nos ayudó a pues un poco a orientarnos a esta carrera. Sí, de hecho, ¿sabes una cosa? Creo que hay muy pocas personas que saben esto.
Yo estaba ¿cómo se llama? Arquitectura. Oh, Sí, y ¿cómo se llama? Tecnología médica. Gracias a Dios no llegué a ingresar a ninguno de estos. Sí, me acuerdo que tenía ya para presentarme en la entrevista para esta carrera de arquitectura, tenía todo lo que me habían pedido ya para solamente ir a la entrevista y no me acuerdo por qué no me presenté. Y, y bueno, quién sabe, hubiera estado ya yo como arquitecta, ¿no? O capaz no hubiera terminado la carrera, sabe Dios qué hubiera pasado conmigo. eso es lo curioso, ¿no? No sabemos qué pasa, qué pudiera podido pasar, ¿no? Y ahorita me traes un poco a pensar en cómo yo también llego a la psicología, digamos. Yo ya tengo 42 años. Cuando terminé el colegio, en esa época, y creo que hoy en día lo siguen haciendo, en las universidades hacen campañas para por ahí captar alumnos, ¿no? Y les hacen estos test vocacionales para ver que por ahí, qué carreras pueden ellos optar. Y bueno, algo que a mí me contó mi mamá, porque yo no me acordaba, era de que en uno de esos test salió psicología como respuesta, ¿no? O sea, como profesión. Yo para ese entonces quería estudiar periodismo. O sea, yo no cerraba, pero me gustaba el tema de las ciencias de la comunicación. Me gustaba el tema incluso de estar detrás de cámaras, dirigiendo y todo eso, algo muy parecido a lo que estamos haciendo acá hoy en día. Así que no dista mucho de eso. No, pues. Y, y yo me fui por otro lado, o sea, totalmente, ¿no? O sea, sí llegué a postular a periodismo, no lo tomé, no lo llegué a coger. Me fui trabajando en lo que fue hotelería y turismo y fue la primera carrera que terminé y en la que me desenvolví muchos años. Y luego, pues, es como que eh, quise como que acercarme más a las personas y entonces entendí que la psicología era una manera de hacerlo. Y cuando yo, pues, le comento eso a mi madre, pues me dice, oye, pero esto te había salido cuando terminaste el colegio. Yo ni por acá, o sea, por algo era, ¿no? O sea, había algo por ahí, ¿no? Lo que tú también dices, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Si en ese momento yo hubiera empezado la carrera, muy difícil, quizás estaría practicando otro tipo de terapias o otros enfoques distintos a los que hoy en día estamos acá tratando en este espacio, ¿no? Pero es curioso. Probablemente. No, ya te nos hubieras unido al lado, al lado bueno de la fuerza. Sí, al lado contextual me hubiera acercado. Sí, definitivamente, ya no me imagino yo tratando de otra forma entender la conducta y de otra manera ayudar a las personas. Pero bueno, un poco diciendo esto, vamos a lo que nos compete en este episodio, que es la terapia dialéctico-conductual. Así que, ¿cómo podríamos entender, qué podríamos decir sobre este tipo de terapia? Bueno, la DBT es un tipo de terapia que nos ayuda en este caso a trabajar con las personas que tienen desregulación emocional. Em, Tiene evidencia y cada vez tiene un poco más de evidencia y se va adaptando a diferentes poblaciones. Em, de alguna manera, lo que ayuda en este caso a la DBT y lo hace un poco más completo para poder trabajar con las personas con desregulación emocional es el hecho de que DBT no trabaja solamente con terapia individual, sino que también trabaja con terapia de grupo, que es el entrenamiento de habilidades que nos ayuda en este caso a que nosotros podamos eh, enseñarle a los consultantes aquellas habilidades que no han aprendido a lo largo de su vida. Y o que de alguna manera sí lo han aprendido, tal vez no han podido ponerlo en práctica, o si lo han eh, puesto en práctica, tal vez en algún momento han sido castigadas, o diferentes otras situaciones que tal vez han podido llevar a que el consultante, la persona, no pueda como tal ser efectiva o efectivo con las habilidades. Entonces, de alguna manera, enseñamos ello en el grupo de habilidades. Y por otro lado, también tiene en este caso el coaching telefónico que nos ayuda a que
podamos generalizar esas habilidades, ¿no? Partiendo del hecho también de que nosotros vemos al consultante una vez a la semana, en el mejor de los casos, una hora, ¿no? Y a veces el consultante tiene diferentes otras situaciones afuera, entonces sí es importante que tal vez nosotros podamos estar ayudándole con habilidades en específico afuera, y ahí es donde entra pues el coaching telefónico, ¿no? Para que podamos justamente coachar con habilidades específicas al consultante. Y bueno, después, posteriormente está esta intervención a nivel ambiental, que también si es necesario lo podemos hacer, y los otros complementos, como es en este caso la terapia farmacológica, ¿no? Que es un poco lo que hace que la DBT sea completa y ayuda en este caso a que podamos trabajar con la desregulación emocional, con cualquier desregulación emocional. Entiendo. Y esta desregulación emocional, digamos, ¿cómo la podríamos tal vez entender, no? ¿Es algo como que un síntoma sería o cómo lo terminamos observando para que en este caso la terapia dialéctico-conductual nos permita trabajar con ella? Ujú. En realidad esto es algo más transdiagnóstico, ¿sí? No es como tal algo que de pronto vamos a venir y lo vamos a encontrar como tal en uno de los manuales diagnósticos, ¿no? Como criterios en específico que nos van a ayudar como a hacer check. Em, y, y es una forma en la que las personas suelen sentir las emociones, ¿no? De manera que la persona que tiene desregulación emocional tiende a sentir la emoción un poquito más intensa, ¿no? Ello no hace que, o ello no es porque la persona como tal es una persona dramática, no es porque es una persona no sé, que es escandalosa o cuestiones por el estilo, sino que como tal la persona tiene esta dificultad o de alguna manera procesa las emociones de una forma distinta. Y por otro lado, también no es que cuando la emoción escala se queda ahí, sino que la emoción escala y tiene esta posibilidad de poder seguir escalando. Y ello hace que la emoción sea reactiva, entonces en la medida en la que las cosas van pasando con la persona, en el contexto, hace que la emoción pueda seguir escalando. Y también esta otra característica de que la emoción desciende aún más lento, y ello hace que en este caso, pues a veces las personas puede que ya hayan resuelto el problema, el contexto mismo ya sabe que se resolvió el problema, pero a veces las personas pueden seguir aún experimentando la emoción, ¿no? Y de pronto por ahí a veces las personas no entienden, pero si ya resolvimos esto, ¿por qué sigues pensando en eso? ¿Por qué sigues sintiendo eso, ¿no? Entonces, eh, es un poco por ahí cómo se experimenta un tanto la desregulación emocional. Ujú. Y, o sea, y esta desregulación emocional, digamos, se puede ver como, o sea, abarca cualquier tipo de emoción o alguna en particular. En realidad, no necesariamente tenemos que tener desregulación emocional para poder sentir una emoción específicamente fuerte y viceversa. No sé si esto se entiende, pero eh, me acuerdo muchísimo un mindfulness que hicimos con Bogiano, eh, que básicamente fue cuando Bogiano nos puso como situaciones específicas en donde, por ejemplo, ¿no? Teléfono, y que puedas notar un poco lo que aparece y luego como imagínate que, no sé, estás como caminando y pisaste popó, entonces cuestiones por el estilo. Entonces nos daba un poco el feedback y Bogiano un poco nos decía como no hay que necesariamente tener desregulación emocional como para sentir emociones intensas de manera específica, ¿no? Entonces, de hecho, un poquito va por ese lado, ¿no?
Cuando nosotros tenemos desregulación emocional, no solamente sentimos emociones específicamente, como por ejemplo el enojo o la tristeza o cuestiones por el estilo. La desregulación abarca todas las emociones, ¿no? Así como se siente, por ejemplo, el enojo, la tristeza, que son emociones muy incómodas de sentir, también se siente el amor, por ejemplo, se siente la felicidad, ¿no? Que para otras personas también puede ser incómodo, ¿no? O sea, yo lo puedo estar experimentando en un nivel superior, pero tú, por ejemplo, que me ves disfrutando la vida y riéndome, puede ser sumamente incómodo porque, bueno, valgan verdades, estando en el otro lado, a quien le gusta ver pues a una persona que está pues extremadamente feliz, ¿no? O sea, a veces en un contexto incluso que tal vez ni siquiera yo lo puedo notar si es o no el adecuado, por así decirlo, ¿no? Entonces, a veces esto también es muy difícil notarlo cuando tenemos desregulación. Comprendo. Bueno, sí, queda un poco más claro ahora. Y un poco retomando el tema de la terapia como tal, en el caso del nombre, creo que uno puede entender la parte del nombre mismo conductual cuando hablamos, para referirnos de lo que observamos como conducta, el pensamiento como conducta que es. Pero cuando mencionamos el tema dialéctico, dialéctica, ¿a qué haría referencia? En realidad, si nosotros nos basamos un poquito en el contexto en el que la terapia fue creada, ¿no? Por Ujú. Marsha, eh, me acuerdo que dijiste que hay que nombrar que Marsha no es nuestra vecina, sino que Marsha. ¿Cómo lo dijiste, César? Ah, bueno, para dar primero contexto, para quienes nos ven, esta es la segunda vez que estamos grabando porque, bueno, por temas de aprendizaje, en la mañana cuando hicimos este episodio, se me olvidó grabar. Digo aprendizaje porque uno aprende de esta manera a tener más cuidado. Pero bueno, en ese momento mencionábamos, hacíamos mucha mención a Marsh, en este caso Wendy era quien la hacía más, y para quienes están aprendiendo en este caso, es primera vez que escuchan sobre lo que es la terapia eléctrico-conductual, pues Marsha no es ninguna vecina o amiga nuestra de la cual nosotros nos referimos y cada vez que vayan a escuchar el nombre se trata, Marsha, es seguro alguien que ellos conocen, ¿no? Marsha Linehan es quien desarrolló esta terapia, tiene muchos textos en base a la terapia que también se les va a recomendar pues, que puedan acercarse a ellos y entonces cada vez que escuchen el nombre Marsha va a ser referencia a la psicóloga que desarrolló esta terapia y que pues hoy en día ya se retiró, pero bueno, es a quien se le debe bastante, bueno, se le debe el hecho de que haya podido crear esto, ¿no? De lo que estamos hoy Sí. día hablando. Dicho esto, continuamos con lo que es dialéctico. Gracias. Bueno, sí, de hecho, Marsha un poco cuando crea, en este caso, la terapia y en el contexto en el que lo crea, había pues notado que en ese momento las terapias o los abordajes que se estaban dando básicamente estaban muy orientados ya sea hacia el lado de donde nosotros decíamos básicamente como qué triste lo que estás viviendo, esto es muy difícil para ti. Y por otro lado estaba también esto de tienes que moverte, tienes que hacer más cosas, tienes que dar el 110%. Entonces no había como que un consenso como tal de una terapia que como tal esté funcionando y por lo general lo que estaba haciendo era como generar más desesperanza. Entonces, en sí, lo que hace Marsha, pues es un poco juntar, por así decirlo, esta validación por un lado y por otro lado este cambio, ¿no? Entonces, a eso es un poco a lo que llama en este caso Marsha dialéctica, ¿no? Al hecho de que nosotros podamos aprender a transitar entre el cambio y la validación y podamos básicamente como poner la dialéctica iría un poco en el medio, ¿no? Entre la validación y el cambio y podamos aprender nosotros como a bailar
en estos dos polos, ¿no? Sin la necesidad como de quedarnos atrapados en el uno y en el otro, sino que vayamos viendo un poco la necesidad en cada contexto y en función a ello nos vayamos moviendo por un lado o por el otro, en función a lo que necesita el consultante, ¿no? Y ahora que haces mención de lo que es validación y cambio, algo que cuando he llevado la formación en ocasiones he escuchado, y bueno, posiblemente quienes estén siguiendo los capítulos en orden van a darse cuenta que también lo he mencionado anteriormente. Yo encontraba que algunos terapeutas venían de otros enfoques venían de otras corrientes, porque decían que no cerraba el modo de abordar a un consultante con desregulación emocional, que en este caso, pues los manuales los etiquetan como personas con trastorno límite de personalidad. Aquí, ¿por qué hago esta mención? Porque quisiera entender un poco, en el caso de Wendy, ¿por qué es decantarse por la DBT? ¿Cómo es que se decanta para escoger, para acercarse, a formarse, para desarrollarse en esta terapia? Te contaré que yo cuando estaba trabajando, yo para esto, pequeño paréntesis, trabajé mucho tiempo en un colegio y yo trabajaba en un colegio con dos psicólogas eh, y las dos psicólogas eran TCC, trecas y hasta la muerte. Ujú. Y la cuestión era que ellas me decían como que, bueno, sí, fórmate en tal lugar, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces me formaré ahí, no, no le vamos a hacer publicidad. La cosa es que dije, bueno, ya me formaré ahí, que en teoría pues era el que más, más llamaba. Em, y y aún así yo no sentía o sea, yo había visto un poco la población con la que yo podría trabajar si es que me formaba en ese modelo, pero yo no me sentía cómoda con ese tipo de abordaje. O sea, era una cuestión de poder ver si es que mi estilo iba con ese modelo. No sé si es que yo me dejo entender. O sea, yo como tal no me veo con mi estilo. Es como cuando tú te pones una ropa, ¿viste? Y tú dices como, o sea, es que yo no me veo con esta ropa saliendo a la calle y que la gente me vea. O sea, es una cuestión de que tú no te sientes cómoda por más que la gente ni tenga idea de si es tu estilo o no. ¿Me dejo entender? Ok, o sea, capaz de que lo puedes hacer, pero de pronto pues no es tu estilo. Entonces, eso es un poco lo que me pasaba a mí con eso. Y es cuando yo empiezo un poco a chequear un poco más el tema de el tema de DBT. Para esto yo cuando estaba en el internado había expuesto muchas cosas con respecto a los modelos de tercera generación. Y ahí es donde, bueno, algunos colegas habían estado ya llevando la formación, entonces me metí a lo que es DBT porque vi que había una parte mucho más clínica, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces es como llego yo en este caso a DBT, o sea, no hay como tal, digamos, una historia más allá. Y no, claro, lo mencionaba porque como te decía, ¿no? En algunas ocasiones he escuchado de algunos otros colegas, ¿no? Que muy Ujú. parecido a lo que tú dices, ¿no? Algo no terminaba convenciéndome por ahí, ¿no? De mi estilo, como tú dices, y acá también lo que propone la DBT, que es en este caso el tema de la validación, creo que hace diferencia, es lo que hace un poco la diferencia frente a otros enfoques previos a la DBT, porque no hablemos de lo que con DBT posteriormente aparece, porque modelos como ACFAP validan, o sea, tienen la validación como parte de su proceso, ¿no? Como del proceso terapéutico. Entonces, claro, previo a eso, pues lo que propone DBT como validación, pues es algo que permite, ¿no? A que estos estilos actuales de los terapeutas, pues puedan un poco llevarse mejor.
Sí, y de hecho yo he tenido varios encuentros así con algunas personas que son de segunda, que a veces lo que me dicen es como, no, pero así con dándole la razón a las personas cualquiera, ¿no? Pero a eso se refieren, darle la razón, se refieren como a la validación, ¿no? El problema es que o sea, DBT no es validación 100%, ¿no? Y por otro lado, validación tampoco es darle la razón a las personas. Entonces, hay muchas cosas que para las personas no queda muy claro cuando hablamos de validación. Y hace que muchas veces pues no sea como tomado en serio, por así decirlo, ¿no? Incluso he tenido como varias conversaciones en donde dicen, no, en DBT se hace más de lo mismo, pero con otras palabras, y eso también creería yo que hace que haya como más prejuicios con respecto a DBT, porque, a ver, basándonos un poquito en cuestiones de los principios de aprendizaje, probablemente hay algunas cosas que se van a aparecer en ciertas, en cuestiones de principios de aprendizaje, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también es importante pensar en que hay que basarnos en la función de la conducta y en qué momentos lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ahí hay como la real debate o el real debate cuando se habla de segunda, de tercera, con los colegas. Y aquí, por ejemplo, como traes la palabra validación, ¿cómo la podríamos entender cuando trabajamos utilizando la DBT con los consultantes? O sea, en sí, si bien mencionas, no es darle la razón al consultante, ¿qué sería entonces validación para que un poco lo podamos entender? Mm. Cuando hablamos de validación, básicamente es como ayudar a hacerle saber a la otra persona que lo que fuere que está pasando con su experiencia eh, es válido y tiene sentido. Entonces, eh, desde este lugar, DBT un poco lo que nos dice, nos transmite es que hay niveles de validación. eh, Partiendo desde un nivel muy básico, ¿no? Que es el hecho de que nosotros podamos, por ejemplo, mirar a los ojos a la otra persona, que podamos asentir cuando tengamos que asentir, eh, que hagamos una cosa a la vez, ¿no? Cuando la otra persona nos está hablando y no estemos tal vez como hablando o agarrando el teléfono haciendo otra cosa, ¿no? Eh, y desde este lugar tal vez como incluso si estamos hablando de algo agradable, feliz, como también ser correspondido con lo mismo, o si estamos hablando de algo triste también, ¿no? Eh, entonces, eso es como el primer nivel, hasta un nivel número 6 que es donde ser completamente genuino con la persona, en donde desde este lugar nosotros a veces, a quien no le ha pasado que se ha dado cuenta que de pronto nos han dicho como algo y de pronto tal vez por ahí tú has dicho como a esta persona no lo siente, está siendo más hipócrita, ¿no? O sea, la idea en este caso es que cuando uno dice algo sea lo más transparente y genuino posible, ¿no? Entonces desde este lugar es como, sí, si yo estuviera en tu situación me pasaría exactamente lo mismo, pensaría exactamente lo mismo, ¿no? O simplemente si es que no estoy sintiendo algo en sí, no estoy entendiendo algo en sí, es transmitirle ello y al mismo tiempo poder hacerle saber que estoy haciendo lo mejor que puedo para poder quedarme y ayudarle desde el lugar en el que tal vez sé hacerlo, ¿no? Entonces, la validación viene desde diferentes lugares, pero todas con la intención de hacerle saber que la experiencia de la persona es válida. Y con experiencia me refiero a emociones, pensamientos, conductas, ¿no? De ese momento, de que está pasando, que está sintiendo, o del momento pasado. Bueno, Wendy, acá un poco de lo que estábamos hablando de lo que mencionabas sobre la historia de aprendizaje, el hecho de poder sentir una emoción
no es algo que hayamos podido aprender el día, o sea, en el momento en que pasa la desregulación emocional o en el momento en que uno puede entrar en crisis. Esto viene con una historia de aprendizaje, como lo mencionas, ¿no? Cómo aprendimos a expresar, a sentir la emoción, a pensar incluso de cómo se siente la emoción. Y entendiendo esto, pues revisando también lo que la DBT propone, descansa lo que es esta propuesta en una teoría, que sería la teoría biosocial. En este caso, ¿cómo podríamos entenderla mejor o qué nos podrías decir sobre la teoría biosocial? Sí, de hecho, bueno, la teoría biosocial lo que nos dice básicamente es que la desregulación emocional eh, no sale de la nada, ¿no? La desregulación emocional viene de la transacción entre esta vulnerabilidad biológica, que básicamente es como esta especie de forma de sentir que es un poquito más intensa, eh, que básicamente es como yo, Wendy, que siento un poco más intenso, ¿no? Cualquier emoción, eh, que voy de pronto al tío César y le digo de pronto, tío César, me siento triste o de pronto expreso mi enojo de forma muy intensa. No lo hago de pronto solamente como me siento enojada o me siento triste, sino lo hago tal vez llorando, lo hago atacando. Y lo que hace inmediatamente el ambiente que no tiene las habilidades suficientes para poder lidiar con la persona que tiene esta vulnerabilidad biológica, básicamente es como apágate, es como no es para tanto, no hagas drama, ¿no? Como resuélvelo, pero no nos dice cómo, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, desde este lugar lo que yo termino aprendiendo es como, bueno, estoy exagerando, lo que yo estoy sintiendo no debería de sentirlo, entonces lo que yo termino o lo que termina pasando conmigo en el tiempo básicamente es que yo termino perdiendo esta posibilidad de seguir tactando mis emociones, es decir, como que yo, ay, me fui. No, está bien. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Yo pierdo esta capacidad de poder decir como esto que estoy sintiendo se llama tristeza o esto que estoy sintiendo se llama enojo. Eh, entonces, desde este lugar se me hace un poco más complicado eh, poder nombrar, etiquetar emociones, etiquetar sensaciones. Entonces, a largo plazo, no solamente es el hecho de no saber qué hacer con lo que siento, sino también es no saber qué es lo que siento. Por otro lado, también es esta posibilidad de que el ambiente no sepa cómo reaccionar en el contexto. Y pensémoslo desde este lugar, ¿no? Puede que yo de pronto esté en una situación y no sepa cómo pedir ayuda. eh, y el contexto como tal puede que también no esté notando mis formas de pedir ayuda. Entonces, de pronto las formas en las que yo pido ayuda están relacionadas a los extremos, ¿no? Es decir, como me corto y es una forma en la que yo diga como estoy mal realmente, que el contexto recién reacciona, ¿no? Entonces, cuando las personas ven que realmente me corté, dicen como, ah, sí estaba mal, vamos a darle ayuda. O si de pronto el tío César me decía, mira, quiero que hagas esto, yo le digo, no lo quiero hacer, y el tío César me sigue imponiendo que lo haga, y yo de pronto grito, estallo, tiro cosas, y me dice, bueno, ya no lo hagas, ahí recién funciona lo que yo estoy haciendo. Básicamente lo que está haciendo en este caso el contexto es como reforzar esta escalada. Entonces, eso es una forma también del ambiente invalidante. Y otra forma de estar en un ambiente invalidante es el hecho de sobresimplificar la solución de problemas, que es básicamente el hecho de que la persona no como tal no enseña a resolver el problema, sino que
yo voy y digo como tengo esta situación, tengo este problema, y la persona que está recibiendo esa noticia va y lo resuelve por mí o me dice simplemente ve y resuélvelo. Lo que hace como tal es que yo termine pensando como, ¿por qué para los demás es tan sencillo y para mí no? Entonces yo debo de tener algo malo, hay algún problema en mí. Entonces, desde este lugar es que se va tornando un poco la situación en donde yo termino eh, generando un poco esta transacción donde genuinamente yo hago lo mejor que puedo y probablemente desde este lugar voy donde el tío César y le digo, tío César, me siento triste, el tío César me dice, bueno, no es para tanto, ve y deja de sentirte mal y yo me voy a mi cuarto sin saber qué cosa hacer para dejar de sentirme triste. Y me pongo a ver, no sé, TikToks y me salen TikToks tristes, me pongo en mi cama, me pongo a llorar, me echo, me duermo y probablemente mis papás, el mismo tío César, me ve que estoy en mi cama, me dicen todo el día estás en tu cama, ponte a hacer cosas y de pronto me mandan a sacar a los perros, a limpiar, lo hago como puedo porque tampoco es que tengo la mejor voluntad del mundo si me dicen que nunca hago nada, entonces me dicen que no lo hice bien porque no hice las cosas con voluntad, entonces lo último que tengo es ganas de relacionarme con ellos que todo el tiempo me invalidan y así desde ese lugar lo que va pasando es que yo hago algo, digo algo y las personas terminan teniendo una actitud porque hice o dije algo y ese impacto básicamente termina haciendo que tengan una conducta específica que termina impactando nuevamente en este otro lado. Y esa es la transacción. Entonces, eso se traduce básicamente en el tiempo y se genera en lo que es la desregulación emocional que se va, en este caso, convirtiendo en lo que es la desregulación conductual, que es esta dificultad para poder manejar los impulsos, la desregulación cognitiva, que básicamente es estas creencias, ¿no? O estas distorsiones cognitivas que aparecen o la desregulación interpersonal, que es básicamente esta dificultad para poder eh, mantener las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, la desregulación del self, que es esta dificultad para yo poder predecirme a mí misma. Eh, ¿Me olvido de alguno? Desregulación interpersonal, cognitiva, conductual, del self, emocional, Ujú. está Y ahí todo. estaría genial. ¿Y cómo este tipo de terapia toma mucho en consideración el contexto, ¿no? Porque lo mencionas tú en este ambiente invalidante, cómo este mismo puede castigar, por un lado, y por otro, la persona, sin necesidad que el mismo, o sea, las personas involucradas tal vez en su entorno refuercen esto, lo puede hacer, no sé, desde un móvil, simplemente viendo más imágenes relacionadas a esto. Sabemos que el tema del algoritmo también, cuando uno busca en un día esto, se le va a ir presentando más, entonces va a terminar reforzando este contexto, pues todo lo que ha sido invalidado previamente y pues claro, se hace todo un bucle y es como que una pequeña bola de nieve que pues llega un momento en que como tú dices, ¿no? Busca el alivio, tal vez cortándose, por ahí se me ocurre, no sé, yendo al tema de las drogas, yendo a conductas que puedan atentar contra su vida, la calidad propia de vida, ¿no? Entonces, simplemente al final lo que tenemos es una persona gritando, necesito ayuda. Entonces, Sí, de hecho que sí. o sea, qué bonito que, o sea, bonito en el sentido de cómo esta terapia trata al ser humano, ¿no? No, digamos, desde un lado como que eres un paciente que tiene un problema y tenemos que resolverlo, no. Es como que, oye, vamos a entender qué es lo que ha pasado, por qué es que estás así, para poco a poco, pues juntos, como lo solemos hacer los terapeutas juntos, ¿no? No se trata de yo te digo haz esto y hazlo por tu cuenta, ¿no? Sino juntos poder salir. Sí, totalmente. Justo el otro día yo hablaba con una paciente
Y ella, bueno, ella tiene una larga historia de difícil, viene de muchos abusos, em, y, 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 y valgan verdades, ella ha logrado sobrevivir muy sola a lo largo de todo este tiempo. Ha mantenido un buen trabajo y ahora último me llega a consulta con Mochi, es en suicida, y me cuenta que básicamente se ha dado cuenta que pues nada le llena, es un poco lo que me dice, ¿no? Nada ha tenido sentido. Y un poco lo que me dice es que tiene una oferta muy buena de trabajo para salir de acá de Perú, y me dice como que yo no quiero tomarla porque va a ser escapar, que es más de lo que yo he hecho, y sé que no me va a llenar. Em, y yo me ponía un poquito a pensar y a decir, ella que ha logrado tantas cosas todo este tiempo, en realidad no ha logrado todo esto de gratis, porque todo este tiempo lo ha logrado disociándose, lo he logrado haciéndose mucho daño, porque me pones el pie ahí, porque las autolesiones han sido parte de su vida. Eh, ha venido, digamos, como que teniendo un montón de conductas problemáticas en sus relaciones. Entonces, de alguna manera, un poco lo que yo le decía es, o sea, tú estás donde estás porque todo lo que has aprendido a hacer es lo que te ha ayudado a estar donde estás, básicamente. Y el que no te está funcionando ahora es lo que te está trayendo a terapia, pero es básicamente lo que te ha ayudado a adaptarte. Y es un poco eso lo que dices, ¿no? O sea, básicamente lo que nos dice la DBT es, las personas terminan en este caso aprendiendo conductas poco habilidosas porque el contexto no nos enseña conductas habilidosas de cómo regularnos. Y yo termino aprendiendo cosas que me ayudan a regularme porque necesito adaptarme al contexto. De ahí a que sea efectivo o no sea efectivo, no es lo que en este caso yo lo pienso. Yo lo que pienso es si me funciona o no me funciona, me reguló bien, y si no me regula, voy a buscar lo que sea que me regule en ese momento. Entonces, ese es mi aprendizaje, y lo que vamos a buscar con la DBT y la terapia básicamente es pues cambiar a lo que sea más habilidoso, más efectivo y que no comprometa mis metas. Y ahora que tocamos la parte de habilidades, y bueno, un poco también antes de llegar a esa parte, que mencionamos en qué casos se puede presentar, o de qué manera la desregulación emocional puede presentarse, o de qué manera el consultante busca aliviarla, podríamos entender de que la DBT, digamos, como desregulación emocional puede ser aplicada en frente a varios tipos de consultantes, o sea, de acuerdo a la respuesta que ellos busquen, o sea, mejor dicho, de acuerdo al modo en que ellos alivian esta desregulación emocional. Eh, no entendí. O sea, me refiero a de que la desregulación emocional va a buscar ser aliviada de alguna manera, ¿no? Entonces, el consultante, digamos, va a haber un abanico grande de formas de poder, o sea, de síntomas en los cuales se va a poder aplicar la DBT. Mm, Pues sí, o sea, básicamente la DBT es como un modelo, ¿no? Pensémoslo desde ese lugar, es un modelo que está guiado por principios, y que lo que nos dice en este caso es que las conductas tienen una función en específico. Entonces, desde este lugar lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros podamos identificar cuál es la función de esa conducta, y en función a ello que nosotros podamos pues brindar las herramientas que necesita la persona para que podamos pues ayudar a suplirle esa función. No sé si me dejo entender. Ujú. No, sí, sí lo entiendo a lo mejor, sino que me refería a pensando un poco en los tipos de consultantes que a veces pueden llegar a terapia, ¿no? La persona que presenta ansiedad, la persona que presenta depresión, Ah, la persona que presenta tal vez algún tipo de problema, no sé,
tal vez algún trauma o temas de conducta alimentaria. Me referí un poco, digamos, que puede, o sea, a través de la DBT puede abordarse este tipo de consultantes, este tipo de problemas en todo Completamente. caso. Sí, 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 totalmente. O sea, de alguna manera la desregulación no solamente está presente, digamos, en el TLP, ¿no? La desregulación está presente en diferentes otros tipos de diagnóstico, en trauma, está presente en este caso, como dijiste, ¿no? En ansiedad, está presente en depresión, está presente en diferentes otros diagnósticos y también es importante poder evaluar, por ejemplo, cuáles son las intervenciones de primera línea, porque, o sea, pensemos de la siguiente manera, ¿no? A veces, por ejemplo, en depresión, en ciertas depresiones, las intervenciones de primera línea probablemente convienen aplicar, en este caso, ponte una activación conductual, pero si ya tenemos un consultante que viene, no sé, pues con muchos terapeutas y que ya ha pasado por muchas intervenciones con diferentes tipos de protocolos, ponle, capaz que la DBT es lo mejor, ¿no? Entonces sí, también es importante por ahí poder hacer una evaluación. Pero sí, o sea, es importante evaluar desregulación emocional de cajón para poder ver si es que habilidades de DBT nos van a ayudar dentro de la conceptualización de caso. Ujú. Y ahora que hablamos de evaluación, en este caso de la desregulación como tal, ¿cómo evalúa la DBT la desregulación emocional? ¿Qué herramientas utiliza? De hecho, yo creería que una de las cosas que de principal, de cajón, así que se utiliza, es la entrevista, ¿no? Eh, la entrevista nos ayuda, en este caso, a que nosotros podamos conocer cómo llega el paciente, qué es lo que hace que el paciente esté intentando resolver, qué es lo que tiene el paciente como recursos, desde cuándo, cuáles son los factores protectores y todo ello. Ahora, sí es importante en este caso poder entender algo. La entrevista no es básicamente un checklist donde nosotros vamos a tener en este caso nuestra hoja y vamos a ver y vamos a decir como, a ver, este César, y desde cuándo te cortas? Y a ver, ¿y qué más dice acá? No, o sea, esto no es necesariamente estructurado porque básicamente esto es una conversación genuina en donde tú vas implementando tus preguntas en función a la necesidad del consultante y a lo que tú vas evaluando, ¿no? En tu conceptualización de caso. Por ejemplo, si tú estás en este caso haciendo tu entrevista desde la DBT, lo principal que tienes que evaluar, por ejemplo, es si conoces la teoría biosocial, cosas relacionadas con la teoría biosocial, ¿no? Entonces, por ejemplo, vulnerabilidad biológica, es decir, cuando era pequeña la persona eh, solía tener estos episodios de vulnerabilidad, por ejemplo, solía tener dificultades para relacionarse con las emociones, ¿no? Con las conductas en específico, o de pronto por ahí, por ejemplo, el ambiente invalidante como tal, ¿no? Cómo solían reaccionar las personas cuando presentaba tales emociones, cómo se daba la transacción en sí a lo largo del tiempo, me dejo entender. Entonces, todo ello es algo que se va evaluando como tal en la entrevista, pero no es una entrevista estructurada en donde nosotros vamos preguntando preguntas tal cual que vamos viendo aquí. Ahora, mientras nosotros vamos hablando con el consultante, vamos evaluando al mismo tiempo también. Cuando el paciente me va diciendo, bueno, sí, yo cuando me decían que me calle, me iba a dormir. Ok, ahí ya estamos viendo que de pronto por ahí no tenía, en este caso, tenía una conducta de evitación. Ok, por ahí nosotros podemos preguntar como ahora te pasa, cada cuánto te pasa. Entonces, de pronto por ahí nosotros también estamos evaluando en este momento, en el contexto actual, ¿no? Y evaluamos la función, ¿no? Esto con qué intención lo haces y cuestiones por el estilo. Entonces, no necesariamente es algo estructurado. Lo digo ¿por qué? Porque a veces las personas piensan que
para tener toda una conceptualización de caso al final de la sesión, necesitamos tiempo en específico y porque por más que el paciente llega sumamente desregulado, tal vez nosotros vamos a tener que dejar que se vaya en verborrea, que de pronto llegue y que nosotros lo contengamos y que dejemos que se explaye con toda la desregulación emocional y que de pronto por ahí nosotros lo único que hagamos ese momento sea pues escucharlo y eso no va a ser necesariamente así. En algún momento vamos a evaluar, así sea que solamente le escuchemos y podemos estar evaluando. Eso y el análisis en cadena, que es lo que nos ayuda en este caso como a hacer el análisis funcional de manera más específica con las conductas problema. Entonces, tendríamos tanto como herramienta la entrevista, que incluye la observación, por ahí me atrevo a decir que dentro de la misma la validación que propone la DBT, ¿no? Y bueno, en este caso el análisis en cadena, que pues básicamente es el análisis funcional de la conducta, como dices, ¿no? Problema, que es por qué es que, no sé, buscas aliviar esta desregulación a través de esto o en qué casos aparece y todo lo que involucre el análisis en cadena, ¿no? Que propone. Y algo que también dentro de la terapia misma mencionabas mucho es el tema del entrenamiento de habilidades. Por ejemplo, ¿qué repertorio de habilidades involucra al momento de que el consultante, mejor dicho, en el momento en que el terapeuta tiene al consultante? ¿Cómo es que estas habilidades o qué tipo de habilidades son las que se utilizan, ¿no? Bueno, la DBT tiene 4 módulos que se dividen básicamente justamente en estos módulos que nos ayudan a ser dialécticos, ¿no? Ujú, Están los módulos de tolerancia, están de tolerancia al malestar, módulo de mindfulness, módulo de efectividad interpersonal y el módulo de regulación emocional. El módulo de tolerancia y el módulo de mindfulness están un poco orientados a lo que es el tema de aceptación y el módulo de efectividad y de regulación están orientados en este caso a lo que es el tema del cambio. Entonces por ahí como que se balancean un poco los dos, ¿no? ujú. Igual y todo el tiempo, por ejemplo, nosotros estamos entrenando una habilidad adicional que es la de la autogestión. Eh, Porque nosotros no hay un módulo como tal que entrene esto, pero cuando nosotros estamos haciendo y trabajando todo esto, lo que nosotros estamos haciendo es que básicamente el consultante se autogestione, es decir, que lo pueda hacer por sí mismo, que pueda ser básicamente independiente, que pueda hacerlo por sí mismo, que pueda aplicar las habilidades por sí mismo, que pueda básicamente tomar decisiones por sí misma. Entonces, todo el tiempo estamos buscando desarrollar esta otra habilidad que está como tácito, que es la autogestión. Oye, pero qué genial que podamos, o sea, que a través de esta terapia se pueda entrenar a alguien en base a habilidades, bueno, las veo como habilidades sociales, ¿no? Que te van a permitir, pues, tener una mejor relación con tu propio entorno, contigo mismo, con los demás, ¿no? Qué genial que pueda este tipo de terapia traer eso para que, pues, el consultante tenga más herramientas, ¿no? O sea, para poder lidiar con esta vida que tampoco es que sea fácil para nadie es fácil. Simplemente venimos con un repertorio distinto cada uno y pues esta terapia nos permite tener o agregar más herramientas por ahí. Y ahora cuando hablamos de herramientas, algo que había revisado acerca de uno de estos módulos en relación a la tolerancia al malestar es que hay una parte donde se habla de aceptación, ¿correcto? Sí, hay Y en una ese, habilidad. y en ese caso, esta aceptación, ¿cómo es que se logra o cómo es que se busca tener? Ujú. De hecho, dentro de la tolerancia, del módulo de tolerancia al malestar, está dividido como en 2 partes, ¿no? Está esta parte en donde se hablan de habilidades para sobrevivir a la crisis y está esta otra parte de aceptación de la realidad. Y las habilidades de aceptación de la realidad, un poco lo que nos orientan básicamente es a que nosotros podamos básicamente dejar de luchar con lo que tenemos en este momento
partiendo del hecho de que cuando nosotros empezamos como que a, mm, a negar la realidad, comenzamos a, mm, a pelear un poco con lo que está pasando en este momento, es como si nosotros entrásemos en terquedad, ¿no? Al entrar en terquedad, lo que va pasando es que nosotros empezamos como a sumar esta especie de sufrimiento a lo que está pasando, porque de por sí, si no nos gusta la realidad y la empezamos a negar, ya se vuelve peor de lo que ya lo estamos viviendo. Entonces, aceptación implica que nosotros podamos aceptar tal cual la realidad es y aún con esa realidad podamos empezar a movernos, empezar a hacer cosas y empezamos, digamos, a hacer cosas no desde el lugar en donde me gustaría que las cosas fueran distintas, sino desde la realidad es así y aún con esto puedo hacer algo distinto. Eso sería un poco la aceptación. También te lo traía un poco, acá lo traía a la entrevista, ¿por qué? Porque, bueno, ya habíamos previamente, bueno, te había hecho una pregunta en redes, ¿no? Con respecto a lo que podría entenderse en algunos casos, me pasa, ¿no? Que algunos consultantes pueden entender o terminan entendiendo o malentendiendo, creo, la aceptación como una resignación o incluso como yo te lo había planteado, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia entre aceptar y soltar? En este caso, cuando mencionas lo que es aceptar, que es dejar de luchar, de alguna forma sería un sinónimo de soltar. Pues el día soltar esa lucha, ¿no? Que en este caso es con la que viene el consultante. Ujú. Sí, totalmente. Y también, o sea, pensándolo desde este lugar, ¿no? A veces cuando nosotros aceptamos, puede que también nos soltemos, ¿no? O sea, puede que yo de pronto acepte, ya, yo puedo aceptar que mi pareja me terminó, pero de pronto por ahí me cuesta mucho poder soltar, por ejemplo, el hecho de revisar sus redes, ¿no? Me cuesta mucho, por ejemplo, dejar de hablar de él, por más que cada vez que hablo de él es una cosa que me viene y una y otra vez el pensamiento de pronto de, pero ¿qué pasó? Y cuestiones por el estilo. Entonces, soltar implica también el hecho de poder soltar aquello que no está siendo efectivo para mí en este momento, ¿no? Soltar esos pensamientos, soltar esas emociones, ¿no? Que en este momento no me están ayudando a aceptar. Entonces, la aceptación no solamente es resignación, o no es resignación, resignación implica quedarse aquí estancado, sin moverse, es como quedarse de manos cruzadas, la aceptación es como, ok, esto es lo que tengo, mi pareja me terminó, y qué cosa estuviese haciendo yo si es que ya hubiese aceptado. Probablemente ya hubiese bloqueado a esta persona, probablemente me hubiese ido a lavarme la cara, probablemente me hubiese sentado a comer, porque a veces incluso hacer esas pequeñas acciones es muy difícil cuando no aceptamos cosas y nos quedamos como solamente inmóviles, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la aceptación y el soltar pueden como quedarse, no necesariamente como sinónimos, pero sí como uno como parte del otro, ¿no? Como complementos, ¿no? O sea, Parecido, eh, sí. ujú, muy bien, genial. Me gusta más ahora cómo lo vamos entendiendo, cómo lo vamos explicando. Y bueno, eh, hemos hablado bastante sobre lo que es DBT. Siento de que igual un capítulo no es suficiente que pueda abarcar todo lo que implica porque a grosso modo hablamos un poco de la teoría biosocial, un poco de lo que son los módulos de entrenamiento de habilidades, un poco lo que significaría el trabajo en distintas afecciones, en distintos problemas. Así que ya en esta parte de la entrevista tengo una temática que es donde pues mis invitados, el invitado anterior al actual le deja una pregunta. Entonces, digamos que por casualidad, por así decirlo, porque en realidad no es que tampoco sea así por cosas del azar que suceden las cosas. La pregunta que te dejan
es muy relacionada a todo lo que hemos estado hablando, incluso parte de esta entrevista también lo hemos mencionado. Así que te voy a formular la pregunta y posteriormente pues también te voy a pedir que dejes una para el siguiente invitado, que básicamente pues es una persona que va a manejar lo que es la psicología basada en la evidencia científica. Pero vamos, con una pregunta para ti. En este caso, Wendy, eh, ¿cómo se trabaja con eso que se llama desregulación emocional? Ok, pensándolo desde este lugar, eh, creo que ayuda a entenderlo muchísimo mejor. Eh, Esto es como cuando, a mí me gusta explicarlo mucho a los papás de esta manera. Cuando los superhéroes reciben sus poderes, ¿no? Eh, y empiezan como a ser torpes al inicio, torpes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque claro, empiezan como a chocarse, empiezan como a caerse y así sucesivamente. Em, Eso, pero sin invalidar en este caso también la experiencia de aprendizaje, porque es un poco lo que nos ayuda en este caso también a hacer cosas y hacer lo que uno es. Em, Creería yo que el hecho de que nosotros trabajemos con desregulación emocional es lo más parecido a que nosotros podamos enseñar justamente a eso, a que podamos aprender a manejar esos superpoderes. Eh, y la experiencia de aprendizaje. Básicamente es como ayudar a la persona a que pueda construir pilares adicionales a los pilares que ya tiene en su casa, eh, que ayuden a sostener un poco más lo que ya aprendió a sostenerse. Y de hecho esto no va a hacer que los pilares que ya tenía desaparezcan, sino que va a hacer que se complementen, por así decirlo, y que la persona elija, en este caso, los nuevos pilares. Eh, no van a desaparecer porque es parte del aprendizaje, eh, pero de alguna manera van a estar ahí como una forma digamos, como eh, de recordatorio amable de que puede elegir algo distinto, por así decirlo. Entonces, si tú me preguntas como cómo podemos trabajar con la desregulación o cómo sería trabajar con desregulación emocional, sería esto, ¿no? El hecho de aprender a entrenar justamente estas habilidades que a veces uno no sabe que de pronto adquirió y al hecho de poder manejar y aprender a manejar justamente todas estas experiencias de aprendizaje que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Qué bonito lo que mencionas, que, o sea, lo siento muy humano, porque es como que, claro, o sea, cada persona tiene una especie de superpoder en el sentido de cómo entiende, siente las cosas, y va a ser único, ¿no? En cada ser humano, y poder tal vez, no sé, así como pulirlo, o simplemente darle, como tú dices, esos pilares, o darle nuevas herramientas de cómo utilizar ese superpoder va a ser la manera en cómo se les va a ayudar y bueno, se va a trabajar la desregulación emocional. Qué genial, me agrada bastante la respuesta que has dado. Y bueno, ahora como te lo mencioné, parte de la dinámica sería pues que puedas formular tu pregunta para la siguiente persona. Lo único que, como te dije, es alguien que maneja lo que es la terapia, bueno, mejor dicho, la psicología basada en la evidencia científica. Ya, pero espérate, ahora ya me vino la duda de, ¿y si no, yo me anticipo, ¿no? ¿Y si no le calza mi pregunta? Bueno, verá la manera de responderla, porque es que también no sabemos. A ver, la persona que viene, creo que por ahí te podría decir que trabaja con el tema de conductas alimentarias. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo era? ¿Cómo lidia, en sí, cómo lidia con
la frustración de que algo no está funcionando con el consultante. Ujú. Es una pregunta que creo que calza con dis- todo tipo de problema, con todo terapeuta, distintamente del enfoque incluso. Podría traer a un gestal, un psicoanalista acá y va a poder responder esa pregunta, pero lo siento, no lo voy a hacer. No voy a traer ese tipo de terapeutas, así que nos libramos por ese lado. Pero genial. Y ahora ya un poquito ya dándole el cierre a este episodio, Wendy, hablamos bastante de lo que es la terapia eléctrico-conductual, hablamos bastante de cómo fue tu camino, cómo te orillaste, cómo llegaste a esto. ¿Qué podrías tú, a modo de consejo, que es curioso porque nosotros como psicólogos no lo damos, pero sí como, en este caso, teniendo a estudiantes que por ahí, como ya lo mencionaste, ¿no? Llegaste tú a un tipo de terapia, a esa terapia porque encontrabas otras que tal vez no te complementaban, no iban con tu estilo, pero qué podrías decirle tú a estas personas que tal vez sí, por ahí sienten que puede ser este el estilo que podrían utilizar, ¿no? Sí, totalmente. Creo que una de las cosas que ayuda mucho es el poder indagar qué cosa, con qué tipo de población nos gustaría trabajar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú me preguntas, yo no me veo haciendo otra cosa que no es esto que yo hago. eh, y probablemente no sabría qué otra cosa más hacer, o sea, me pones a hacer otra cosa y yo no lo haría bien probablemente. Tampoco creo que soy la persona que mejor haga las cosas, creo que puedo seguir aprendiendo, pero no me veo haciendo otra cosa, entonces creo que una de las cosas que podemos hacer es como ver en este caso qué cosa nos gustaría hacer, cómo nos gustaría trabajar, con qué tipo de población y a partir de ello empezar en este caso a buscar, ¿no? Buscar, ahorita hay muchas formas en las que podemos adquirir recursos, ¿no? Muchos cursos gratuitos, hay un montón de recursos gratuitos también, ¿no? Libros, hay formas de que podamos adquirir los papers, así como bien gratuitos también. Ujú. Y todo eso. Entonces, eh, eso también nos podría ayudar a que podamos estar un poquito más informados, ¿no? De todas maneras, hay algo que también podemos hacer y creo que César, contigo es la prueba viviente, es esto de eh, el hecho de poder tener personas por ejemplo, ¿no? Creo que tú y yo nos conocimos en una ponencia de ciencia y de ciencia creo que fue, ¿no? Y Sí, bueno, era sobre psicología basada en la evidencia, ¿no? Entonces, sí, ajá, dentro sí. de eso. En más de una, sí, hemos Sí, podido ¿verdad? tener, sí, en más de una. La primera Ujú. recuerdo que fue, si mal no recuerdo, o una de estas fue en el auditorio de la San Marcos, y luego también en otro lugar, ¿no? Que era como ya una jornada. Y sí, claro. Ujú. Sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho de una de análisis en cadena, creo, ¿no? Ujú, Participabas mucho. Entonces, pero una de las cosas que, por ejemplo, rescato un montón en tu caso es que después te acercabas, ¿no? O sea, después te acercabas, después preguntabas y después hablabas. Y creo que eso es una de las cosas que también ayuda mucho a que se pueda establecer esas redes, esos contactos, ¿no? eh, para las personas en general, o sea, las personas que estamos, digamos, compartiendo conocimiento, lo hacemos porque tenemos, digamos, la posibilidad y no es, digamos, algo que no podamos hacer desde otros lugares, ¿no? O sea, el hecho de compartir los libros, el hecho de poder compartir información adicional y cuestiones por el estilo. Entonces,
Las redes son importantes, el hecho de que podamos compartir información con otros colegas, también, ¿no? Sobre todo porque nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro trabajo es muy solitario, entonces en la medida en la que podamos compartir información va a ayudar mucho a que podamos seguir siendo mejores profesionales. Muy cierto todo esto que dices, ¿no? La parte final, incluso lo de que la profesión como tal sí puede llegar a ser, no diría que es solitaria, pero sí puede llegar a serlo, ¿no? Porque eh, en el anterior, en la primera que grabamos, pues mencionaba esto de que la sociedad castiga al psicólogo como tal, esperando de que sea pues el ser no sé si perfecto, pero el que simplemente no pueda tener algún error o no pueda equivocarse simplemente, ¿no? Y terminamos siendo humanos frente a toda una sociedad que piensa que no deberíamos o no tendríamos por qué, tal vez, no sé, tener algún vicio, que tampoco es que nos perjudique como calidad de vida, pero hoy somos humanos finalmente, ¿no? Y a veces esa visión que puede tener la sociedad sobre nuestra profesión, a veces sí, nos lleva a ser reducido el entorno donde nosotros nos desenvolvemos, como tú dices, ¿no? Que sea más entre colegas. ¿Y por qué? Porque entre nosotros vamos a poder, no sé, entender mejor esto desde un lugar donde podamos validar, desde un lugar donde podamos escuchar, desde un lugar donde podamos estar más atentos. Pero a veces, pues sí, es un poco difícil y como mencionaste también, ¿no? Este tipo de eventos, formaciones que son gratuitas, permiten que uno pueda crear esta red, ¿no? Donde pueda terminar siendo un lugar seguro para el que va a empezar la carrera y que pues a veces le va a ser un poco difícil verse frente a otros que tal vez no logran entender de por qué es que nosotros elegimos ayudar a las personas, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero también piénsalo desde este lugar, ¿no? O sea, en el mejor de los casos trabajas en un centro y sales de tu consultorio, de tu consultorio y te encuentras a tus demás colegas. Pero en el peor de los casos, trabajas remoto, solo, ¿no? Y sales y te encuentras con más sillones, entonces de pronto ya no tienes en este caso pues con quién conversar, ¿no? A eso también me refería con la profesión solitaria. Y por último, ¿no? Por ahí como escuchaba no sé a quién, tú te puedes equivocar en el consultorio y nadie te va a decir nada porque tu paciente no sabe qué estás haciendo, confía plenamente en ti y de pronto por ahí no tienes un feedback a menos que tú supervises. Entonces, desde este lugar también es una profesión solitaria, ¿no? Eh, entonces, desde este punto sí es importante que podamos compartir conocimiento y que podamos estar constantemente, pues, conversando con otras personas y actualizándonos. Genial, Wendy. Muchísimas gracias por esas palabras que, bueno, a los chicos que nos están viendo, espero que pues puedan ir un poco, no sé, les vaya picando el bichito de curiosear sobre lo que puede ser esta terapia, el alcance que puede tener, el tipo de población a la que pueden intervenir, ¿no? Y pues lo demás creo que es parte ya de cada uno de los que puedan interesarse en esto. Aquí es como que buscamos, no sé, abrir un poquito más el conocimiento o darlo, simplemente, ¿no? Y ya lo demás es parte de ellos. Pero bueno, Wendy, finalmente, ¿cómo nos sentimos el día de hoy en en este segundo intento de capítulo? Bien, me sentí bien. Ya como para esta hora ya mucho más relajado, descansado. Hace un poquito más de calor. eh, pero sí, me sentí bien. Igual ya es bastante agradable conversar contigo. Así que sí, más bien gracias a ti por tu tiempo, tu disposición y todo ello. No, el agradecido realmente soy yo, Wendy. Sé que dentro de todo lo que nosotros como terapeutas, o bueno, los terapeutas ya en ejercicio tienen, pues es una manera para mí, que se puedan permitir entrevistar, conversar sobre esto, para mí es muy, muy valioso. Así que de verdad te agradezco también por eso. Pero bueno, dicho esto, chicos, nos vamos despidiendo. Así que nos vemos en el camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.